Tengan ustedes en principio muy buenos días, disculpen los inconvenientes. Estamos ya con nuestro expositor invitado el día de hoy. Agradecemos en nombre del Colegio de Abogados, a nombre de su a todos los asistentes a esta actividad académica. Nuestro invitado el día de hoy es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios complementos en maestría en Derecho Internacional Económico por la misma Casa Superior de Estudio. Ha ostentado cargos, ha sido secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa, secretario general del Ministerio de Justicia, secretario general del Ministerio de Energía y Minas, especialista en todos los temas de modernización del Estado, fue asesor legal de la Contraloría General de la República. Él es el doctor Richard James Martín Tirado. Fuerte los aplausos para él que está. Buenos días, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Voy a tocar varios temas para que de alguna manera la exposición pueda ser dinámica y no concentrarme solamente en el tema del procedimiento administrativo. Hace poco más, poco menos de 10 años que ya estoy en el ejercicio independiente de la profesión y la reseña que se ha hecho de alguna manera es parte de mi vida pública, pero hay una parte de mi vida que es la vida privada que de repente no conocen. Me desarrollo mucho en el ámbito profesional en el aspecto arbitral. Veo mucha cantidad de procesos arbitrales, integrando todas las listas de centros de arbitraje del país, sobre todo la de Lima, aproximadamente casi 400, 500 arbitrajes giros en mi vida como árbitro. Y he tenido la oportunidad también de participar en arbitrajes internacionales como perito experto en procesos internacionales con y contra el Estado peruano. A veces nos toca estar defendiendo a los periodistas, a veces del lado del chico bueno, que es el Estado, ¿cierto? Y en general, en los últimos años me dedico básicamente a procesos arbitrales, a temas vinculados a procedimientos, a contencioso. He estado en el directorio de INDECOPI, en reguladores, y lo digo porque la presentación que tienen arriba es una de las tantas cosas que he hecho en los últimos años, que es el Tribunal de Servicio Civil, del cual yo no formo parte. Hace 2 años, poco más, poco menos, que he dejado de ser mismo el Tribunal de Servicio Civil, pero la presentación dice Tribunal de Servicio Civil, y quiero dejar aclarado que no soy hoy día parte del Tribunal de Servicio Civil, lo he sido, y casi 4 años, con el doctor Toyama y con el doctor Jaime Zavala. Bueno, básicamente toda mi experiencia hoy por hoy es del tema administrativo. Soy docente de la Universidad Católica, en la de Lima, en San Marcos, en MESAN, en la Universidad del Pacífico y en otras, y siempre a su disposición para cualquiera de los temas vinculados al procedimiento administrativo. Le he pedido a la organización un poco salirme e ir un poco más allá del título de la presentación, porque lo que me interesa de alguna manera es compartir con usted algunos temas globales que vinculan al derecho administrativo. Vamos a empezar con el tema del régimen jurídico de los actos administrativos, que de alguna manera es el ABC del derecho administrativo, pero que en su análisis tiene enormes implicancias desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de su aplicación práctica. Todos ustedes están familiarizados con la definición que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿cierto? En la Ley de Procedimiento Administrativo General se plantea una definición de lo que es el acto administrativo, y para no ir más allá, el artículo primero, el numeral 1.1 de la ley, establece una definición de acto administrativo. Esto es,
son las declaraciones de las entidades en el marco de normas de derecho público. Están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación jurídica concreta. Y más adelante, la propia normativa señala en el 1.2, no son actos administrativos, los mal llamados actos de la administración y los actos con la actividad material de la administración. Sin embargo, esa definición legal simple entraña un conjunto de problemas que vamos a pasar a explicar. La definición tal cual, para quien lo lee, podría ser muy básica, pero vamos a hacer una suerte de disección. Vamos a ir por partes, vamos a desentrañar los elementos que contienen la definición de actos para que se pueda de alguna manera entender. El primer punto es el tema de la declaración. El tema de la declaración ofrece algunos problemas fácticos. Para quienes están familiarizados con la teoría en general del acto civil, del acto jurídico, esto puede parecer más de lo mismo, pero no es así. La declaración de voluntad en el ámbito administrativo es distinta a la declaración de voluntad en el ámbito civil. En el ámbito, vamos a decir, administrativo, lo que importa, lo que valida al acto es la declaración externa, la declaración formal, ¿sí? Lo que de alguna manera importa finalmente es lo declarado, más allá de aquello que sea el ámbito subjetivo de la gente que toma la decisión. En materia civil hay sendas teorías que van desde la teoría de la intención, de la teoría del íter, y van después a la teoría de la declaración expresada. En materia administrativa, voy a decirlo y puede sonar feo, no interesa finalmente lo que pensó o tenía en su cabeza el funcionario, interesa la voluntad declarada, ¿correcto? Entonces aquí puede haber en el ámbito subjetivo una disonancia entre lo que quiso hacer y lo que hizo, ¿no es cierto? Pero como diría el célebre expresidente de la OMPE, creo, el jurado, papelito manda, ¿no es cierto? Nos van a juzgar no por lo que pensamos hacer, sino por lo que hicimos o lo que hacemos y siguiendo un principio de forma. Entonces puede haber esa disonancia entre lo externo y lo interno, pero finalmente prevalece la voluntad declarada. En el ámbito civil, eso quizás se refleje con otra intencionalidad, con otra forma. Sí importa cómo se llega a formar la voluntad, y precisamente existe un conjunto de vicios que forman parte de la manifestación de la voluntad, donde se pueden establecer este tipo de criterios. En el ámbito administrativo, lo que importa es la voluntad declarada. Entonces, el primer concepto que tenemos que tomar en cuenta es la declaración. Pero la ley dice, la ley de procedimiento dice que no se trata de cualquier declaración, ¿cierto? Sino de la declaración de una entidad. Y entonces, el primer concepto que por sí marca una diferencia entre lo que es el ámbito de la voluntad civil y de la voluntad administrativa, por así decirlo, en el caso del concepto de entidad se vuelve mucho más complejo. ¿Qué es una entidad para efectos administrativos? Este concepto es complejo en el ámbito administrativo, porque en el Perú, y en esto me voy a extender un poquito, el concepto de entidad no diría que se ha vuelto un concepto jurídico indeterminado, pero se ha vuelto un concepto complejo. Porque en el Perú, lamentablemente, la dispersión normativa, el uso del concepto de entidad en términos coloquiales y no necesariamente jurídicos, ha llevado a que se tengan diversas nociones sobre el concepto de entidad y que los textos legales que han ido reproduciendo el concepto de entidad sean absolutamente contradictorios. Bueno, les voy a decir lo siguiente: en el Perú
no hay un concepto uniforme de entidad. Entonces, esto lleva a interpretar de alguna forma la ley de procedimiento, la ley de contrataciones, la ley de empleo público, las sucesivas normas que hay en materia administrativa, regulan cada cual su propio concepto de entidad. Entonces nos vamos a encontrar, para decírselo con certeza, con entidades que en rigor sí pasen el filtro o las categorías que son propias de una noción jurídica de entidad, pero también nos vamos a encontrar con entidades que en rigor no lo son, pero que por ficción jurídica y legisladora las trata como entidades. Si ustedes repasan, en concordancia con el artículo 1 de la ley, repasan el artículo 1 del título preliminar de la ley, van a empezar a encontrar algunas contradicciones. Y esas contradicciones son evidentes. Fíjense, el artículo 1 del ámbito de aplicación de la ley nos establece lo que es un listado bastante logrado, bastante específico, de qué debe entenderse por entidades que forman parte de la administración pública. Dice el artículo 1 del título preliminar de la ley: para efectos de la presente ley se entiende que son entidades o entidades que forman parte de la administración pública, y nos dice el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos, Poder Legislativo, Judicial, Gobiernos locales, regionales, etc. Pero vamos a empezar a tener un problema a partir del inciso 7 y el octavo del artículo 1 del título preliminar, cuando nos dice, por ejemplo, el 7, el inciso 7 del artículo 1 del título preliminar de la ley de procedimiento, dice: las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a normas comunes de derecho público, salvo el mandato expreso de la ley que la refiere a otro régimen. Y otro problema que se nos presenta es el inciso octavo: las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. Vamos por partes. Yo les quiero referir tres problemas que se presentan respecto a la noción jurídica de entidad. Para empezar, simplemente, vamos a ver, uno, el caso de las empresas del Estado. Dos, el caso de los proyectos, los programas, las actividades presupuestarias que están también contempladas en el inciso 7. Y un tercer tema, no menos polémico, el caso de las empresas prestadoras de servicios públicos, incluyendo en el tema también a las empresas con autorizaciones administrativas y a las entidades, entre comillas, que actúan con delegaciones administrativas. Vamos a analizar esos tres puntos y vamos a ver que el concepto de entidad es más complejo que el que efectivamente se puede advertir de una simple lectura del texto de la ley de procedimiento. Vamos al caso de las empresas estatales. En la teoría administrativa se afirma que las empresas, en principio, de una perspectiva lata, son parte del Estado. De una perspectiva restrictiva, se dice que las empresas son distintas al Estado. Esta no es una presentación sobre la empresa estatal, pero vamos a un poco decir o plantear el siguiente problema: ¿las empresas estatales son o no son entidades? Esa es la pregunta clave, ¿correcto? Si nos vamos al texto literal de la ley, uno diría no son, porque las empresas no están ahí con nombre y apellido propio. Pero yo les diría, en buena cuenta, que cuando les hagan a ustedes la pregunta, ¿las empresas son o no entidades públicas?, ustedes tienen que decir, ustedes les van a decir, depende. ¿Y depende de qué? Depende de cómo actúen en determinadas circunstancias. En nuestra tradición histórica, en nuestra tradición jurídica y en el texto, en el cotidiano devenir de la actuación de las empresas del Estado, nos vamos a encontrar con que las empresas del Estado actúan bajo dos esquemas, bajo dos formas. Actúan como autoridades administrativas en determinados supuestos y en otros supuestos actúan como agentes económicos. Entonces, cuando la empresa estatal actúa ejerciendo potestades administrativas, no cabe la menor duda que está comportándose
como autoridad. Y si es una autoridad, está inmerso en el concepto jurídico de entidad. Pero distinto es el caso cuando la empresa estatal actúa en un régimen de igualdad respecto de otros agentes económicos, cuando actúa en régimen de agente, en cuyo caso tenemos que concluir de que no puede ejercer, no actúa con potestades, no aplica el rigor del régimen de entidades. Entonces, las empresas del Estado tienen una doble performance, un doble nivel de actuación. Actúan en algunos supuestos como entidades, actúan en algunos supuestos como agentes económicos. Vamos a ver qué ocurre y en qué casos se nos presenta esta disyuntiva. La anterior ley de actividad empresarial del Estado decía, la 24948, que las empresas estatales tenían 4 formas de participación: la empresa estatal de derecho público, la empresa estatal de derecho privado, la mal llamada empresa de economía mixta y la empresa de accionariado común u ordinario del Estado. El decreto legislativo 1031, que es la nueva norma vigente en materia de actividad empresarial del Estado, cambia la denominación, pero en esencia no cambia el comportamiento de las empresas estatales. En el decreto, en la ley anterior, en el 24948, se establecía el siguiente esquema, que es equivalente a lo que hoy día dice la nueva ley, pero con otra denominación. Se establecía, por ejemplo, la empresa estatal de derecho público, hoy día conocida como empresa de potestades públicas. Se establecía el régimen de la empresa estatal de derecho privado, en el régimen antiguo, que era la empresa cuya titularidad en materia de acciones del Estado era al 100% del Estado, y hoy día esa se conoce como empresa de accionariado único del Estado. Es lo mismo, pero con distinto nombre. Se hablaba también, en el modelo anterior, de la empresa estatal de derecho privado. Repito, hace un abogado que no he entendido, pero repito, empresa de potestades públicas equivalente a empresa estatal de derecho público. Empresa estatal de derecho privado, 100% de acciones por parte del Estado, pero el régimen jurídico privado, lo que hoy día se conoce como empresa de accionariado único del Estado. La anterior empresa estatal de economía mixta, empresas con más del 50% de acciones del Estado, hoy conocidas como empresas de accionariado mayoritario del Estado. Y un tema sensible, hoy día superado, se consideraba como parte de la actividad empresarial del Estado a la empresa de accionariado del Estado, hoy día no considerada como parte de la actividad empresarial del Estado, la empresa donde el Estado tiene acciones, normalmente producto del remanente de procesos de privatización o cuando el Estado se mete a tener acciones, pero es minoritario en alguna empresa privada. Eso es el esquema de la actividad empresarial del Estado. Entonces uno se pregunta, y en ese escenario de la actividad empresarial del Estado, ¿cómo se manifiesta la noción jurídica de entidad, cierto?, por parte del Estado? Bueno, lo vamos a ver en varios frentes de trabajo. En el caso de la empresa estatal, hoy denominada empresa de potestades públicas, es evidente que esa empresa no se comporta, no actúa en el mercado como se espera que actúe de ordinario cualquier empresa. Estamos hablando básicamente de una ficción jurídica, de una organización que en esencia es entidad, porque actúa en régimen de potestades, pero que para efectos formales se le llama empresa. En el Perú tenemos 3 casos hoy día de los que sobrevive la noción de empresa de potestades públicas. Me voy a referir al caso de FONAFE, al caso del Banco de la Nación y al caso excepcional de CEDAPAL para una determinada actividad. FONAFE, ustedes lo saben, es jurídicamente hablando una empresa
pero no es una empresa cualquiera, es una empresa que en rigor no ejerce actividad empresarial. Lo que es FONAFE finalmente, si hubiera que resumirlo, es una empresa que tiene como primera función ser la empresa, que en realidad no tendría que ser como tal, es la empresa que ejerce, por excepción, la titularidad de las acciones del Estado en determinado tipo de actividad. Es una empresa tenedora o titular de acciones de otras empresas. ¿Okay? A mí me ha tocado en mi experiencia profesional ser, por ejemplo, representante en Junta General de diversas empresas, entre ellas, por ejemplo, me acuerdo Perupetro y Petroperú, donde por representación del sector de energía yo tenía la titularidad, la persona X, tenía la representación titular del patrimonio accionariado del Estado al 33%. No era que yo era el titular de las acciones, no estaría aquí, estaría en un paraíso fiscal, ¿cierto? Lo que era el representante del Estado en Junta General, 33%. Entonces, era el representante del Estado en una junta, porque la ley señalaba de que FONAFE tenía la representación de la titularidad de las acciones de empresas como Perupetro o Petroperú. ¿Se dan cuenta? Uno de los tres representantes en junta, porque tenía que haber pluralidad en junta, era yo, por el cargo que tenía en aquel entonces. FONAFE entonces representaba a través de personas naturales el patrimonio del Estado en Junta General. Pero FONAFE también tiene otras funciones. Es el ente rector del sistema de la actividad empresarial del Estado. Es el que da las políticas para el funcionamiento del régimen de la actividad empresarial del Estado. ¿Correcto? Ustedes saben que hay un conjunto de empresas estatales y esas empresas del Estado no pueden hacer lo que les da la gana. Tienen que tener lineamientos, tienen que tener una organización que les dé las pautas para su adecuado funcionamiento. Entonces, FONAFE es el ente rector del sistema de la actividad empresarial del Estado. En cada empresa estatal hay representantes en las empresas, pero hay también una rectoría que obliga a que las empresas del Estado se conduzcan más o menos bajo determinados parámetros. Entonces, FONAFE, ente rector, es el que representa a las empresas del Estado en Junta General, y cuando el Estado actúa como tal, actúa con potestades administrativas, lo dice su propia norma. Entonces, el primer caso que conocemos de una empresa que se comporte como entidad es el caso de FONAFE. ¿Correcto? Un segundo caso, para no entrar en mucho detalle, es el caso del Banco de la Nación. De acuerdo a sus estatutos, el Banco de la Nación está calificado como una empresa estatal de derecho público, hoy empresa de potestades públicas. ¿Correcto? ¿Qué duda cabe que está actuando en un régimen de privilegio administrativo? Y el Banco de la Nación actúa a lo largo y ancho del país. Llega normalmente de donde no llega fundamentalmente la banca privada, la banca comercial. El banco, cuando actúa, tiene determinados privilegios que no son propios de las empresas que actúan en un mercado común y ordinario. El Banco de la Nación tiene, entre otros privilegios o potestades, más allá de los que tienen el ámbito económico, sobre todo para los temas de determinadas cuentas y operaciones, tiene un privilegio que normalmente no lo tiene cualquier otra organización. ¿Cuál es? El Banco de la Nación tiene la función de autotutela ejecutiva administrativa. ¿Cuál es esa? La de cobrar en mérito de determinadas normas especiales, cobrar las acreencias que se tengan en contra del Estado. ¿No es cierto? El Banco de la Nación celebra sendos convenios de recaudación y ejerce la potestad, entre otras, ¿de qué cosa? De cobrar coactivamente deudas del Estado, ¿no es cierto? Esa es una de sus tareas. Un particular común y corriente no puede cobrar coactivamente.
Y si lo haces es porque tienes o un convenio o tienes un mandato legal. Entonces, ustedes saben que en las obligaciones que se tienen a cargo del Estado hay como una separación entre las obligaciones tributarias y no tributarias. En el caso de las obligaciones tributarias, el cobro de la deuda tributaria lo hace la SUNAT, en el caso del gobierno central, y tiene los mecanismos de ejecución coactiva previstos en el propio Código Tributario. En el caso de las obligaciones no tributarias, hay una normativa sobre cobranza coactiva, y el agente efectivo que cobra por interés del Estado la deuda coactiva del Estado, ¿quién es? El Banco de la Nación, ¿no es cierto? Esa potestad no es una potestad, es una potestad que tiene solo por excepción una entidad, el Banco de la Nación, ¿cierto? Los ejecutores coactivos actúan directamente, y cuando no hay ejecución coactiva en una entidad estatal, ¿qué pasa? Se hace convenio de ejecución a través del Banco de la Nación, que es el agente recaudador del Estado. Hay una potestad especial entonces que tiene el Estado a través del Banco de la Nación. Entonces el Banco de la Nación es otra entidad que puede ejercer potestades especiales. Y qué duda cabe que cuando cobra coactivamente el Banco de la Nación, está cobrando en mérito a una potestad, actúa como entidad a pesar de ser una empresa estatal. ¿Queda claro? Y un tercer caso excepcional es el caso Sedapal. Sedapal en su estatuto social no es una empresa de potestades públicas, es una empresa estatal de derecho privado, hoy día conocida como empresa de accionariado único del Estado. Sedapal tiene un estatus jurídico especial. ¿Por qué? En rigor, Sedapal debería tener un ámbito municipal de actuación. En todo el país funcionan las empresas prestadoras de saneamiento, las famosas EPS, ¿no es cierto? Pero en el caso de Lima, por la dimensión de la organización, se ha preferido que Sedapal no sea entregada al gobierno municipal, a la Municipalidad de Lima, y hoy por hoy todavía permanezca un tema excepcional en manos ¿de quién? Del sector vivienda, construcción y saneamiento. Pero en rigor, Sedapal debería ser una empresa municipal, como pasa en el resto del país. No lo es, porque hay un tema político ahí, ¿no? Pero en rigor debería ser una empresa de ámbito municipal. ¿De quién? De la Municipalidad de Lima. Así de sencillo. Entonces, Sedapal hoy día tiene una tarea de excepción. ¿Cuál es? El cobro de una tasa administrativa. ¿Cuál es? La tasa por uso de aguas subterráneas. ¿Ya? Y la tasa, ustedes saben, tributariamente es un tipo de tributo que se caracteriza por ser una contraprestación. ¿Por qué razón? Por la prestación efectiva de un servicio. Entonces, eso hoy día, por excepción, lo sigue cobrando Sedapal. Entonces, en el caso de FONAFE, en el caso del Banco de la Nación y en el caso de Sedapal, advertimos un problema, que ellas son empresas, pero se comportan como entidades por mandato, por ministerio de la ley, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo reconocemos que se comportan estas empresas como entidades? Porque en 3 casos específicos ejercen potestades administrativas, ¿correcto? No se comportan como meros agentes económicos, se comportan con el ejercicio de una potestad. Ahí donde hay potestad, no hay relación horizontal, no hay relación, vamos a decirlo así, igual. Hay un privilegio, y ahí donde hay privilegio, ahí donde hay potestad, ahí donde hay excepción, hay jerarquía, hay subordinación. Entonces el Estado actúa en otro nivel. Y en el caso de las empresas estatales, vemos que ese problema se presenta, o ese esquema se presenta básicamente con FONAFE, con Sedapal y con el Banco de la Nación. Entonces, recapitulando, ¿las empresas estatales son o no son entidades? Bueno, en el caso concreto de FONAFE, en el caso concreto del banco y en el caso concreto de la actividad específica que celebra Sedapal para el cobro de tasas por uso de aguas subterráneas, no cabe la menor duda que se comportan como entidades. La propia normativa lo está reconociendo. Pero el tema no se agota ahí en el caso de las empresas estatales. Existen circunstancias en las cuales las empresas estatales
actúan con potestad, con imperio, casi todas. ¿Cuándo? En determinadas circunstancias operan no en un régimen de actividad ordinaria como agentes económicos, sino como potestades. Cuando una empresa estatal, por ejemplo, tiene que contratar con el Estado, tiene que actuar bajo el imperio de la ley de contratación del Estado, actúa como agente y actúa como entidad. No cabe la menor duda que actúa como entidad, porque al usar fondos públicos, al usar recursos públicos, no puede asignar esos recursos públicos a dedo, sino sería un comportamiento absolutamente cuestionable. Tiene que actuar conforme a la ley de contrataciones. Y el hecho de que una empresa actúe sometiéndose al régimen de la ley de contrataciones del Estado es una fórmula absolutamente clara de demostrar que está actuando con potestades administrativas. De suyo, cuando actúas con un régimen de potestad administrativa, vas a emitir actos administrativos. Esa es la consecuencia práctica. Y cuando emites actos administrativos, estás reconociendo que estás actuando en régimen de potestad administrativa. Distinto es el caso cuando una empresa estatal interviene, por ejemplo, en un escenario de comercio, de actividad comercial, donde actúa sin ningún privilegio. Serpos se presenta a una licitación, entre comillas, en realidad a un concurso que le presenta el día de mañana el Banco de Crédito, el Banco Comercial, el Banco Continental o quien fuera, y Serpos puede ser o no elegida por este banco para su distribución de mensajería. Cuando Serpos, luego de un proceso competitivo, vamos a llamarlo, Serpos se encarga de la distribución de la mensajería del Banco de Crédito, el Continental, Interbanco, lo que fuera, ¿está actuando como agente económico o está actuando como potestad administrativa? No cabe la menor duda que está actuando como agente económico. Ha sido elegido entre uno de tantos, ¿no es cierto? Le ha ganado al Chasqui, le ha ganado al Rápido, al Veloz, a DHL, a cualquier otra. Pero ha sido elegido no por su condición de estatal, ha sido elegida porque el mercado así lo ha determinado. Entonces, cuando una empresa estatal actúa sometiéndose a reglas del mercado, es agente económico. Cuando una empresa estatal actúa con privilegio, con potestades, es entidad, pues. Así de sencillo. Entonces, cuando una empresa estatal toma decisiones con potestades, con privilegio, emite actos administrativos. Cuando una empresa estatal actúa en el mercado como uno de tantos, es agente económico. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿las empresas estatales son o no son entidades? Depende. Cuando actúan como agentes económicos, serán particulares. Cuando actúan con privilegio, con potestad, serán entidades, pues. Cuando una empresa estatal toma una decisión administrativa, efectivamente, adjudica la buena prueba a tal o cual postor, esa decisión administrativa es un acto administrativo y será recurrible, ¿no es cierto? Agotará la vida administrativa. Dependiendo del volumen, de la magnitud de la operación, será esa decisión recurrible ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, y si no estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal de Contrataciones del Estado, bueno, en función de lo que manda la ley, nos iremos a arbitraje. Y si esa decisión, esa materia, no es una materia efectivamente que pueda ir al arbitraje, nos iremos al contencioso administrativo, ¿no es cierto? ¿Qué duda cabe entonces que hay acto administrativo? Sí, pues hay acto administrativo. Y si hay acto administrativo, se somete al régimen de la ley de procedimiento, la ley de contrataciones, de lo que fuera, ¿cierto? Entonces, respondiendo a la pregunta para efectos de nuestra presentación, es evidente entonces que las empresas estatales en determinadas circunstancias actúan como autoridades administrativas y en otras circunstancias actúan como agentes económicos. Repito, cuando actúan como agentes económicos entenderemos que no emiten actos administrativos, pero cuando toman decisiones administrativas en ejercicio potestad, actúan como entidades y se les aplica la ley de procedimiento administrativo. ¿Está claro? Esa es una primera consecuencia o conclusión respecto a la noción de entidades. Un segundo tema, para ir rápido. En el Perú, por la organización administrativa del Estado, también nos vamos a encontrar con que la noción jurídica de entidad no se asocia necesariamente
a sujetos que tengan personería jurídica, vamos a decirlo así. No siempre la entidad tiene personería jurídica. Lo real debería ser que quien sea el que emite un acto administrativo sea un sujeto dotado de personería jurídica, ¿no es cierto?, que administre recursos o fondos estatales y que efectivamente esté sometido a reglas de responsabilidad y control por esas decisiones que adoptan. Pero ¿qué ocurre en el Perú, señores? En el Perú pasa de todo, pues. En el Perú vamos a tener a sujetos de derecho que no necesariamente tengan personalidad jurídica y que sin embargo emitan actos administrativos susceptibles de responsabilidad y control. Por ejemplo, los proyectos, los programas, las actividades presupuestales, las famosas unidades ejecutoras, por ejemplo, que existen dentro de la administración pública. Nos vamos a encontrar con que en un ministerio, en un gobierno regional, en un gobierno local, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las figuras denominadas proyectos, programas, unidades ejecutoras, actividades presupuestales. Entonces, conjuntamente al ministerio nos vamos a encontrar con un proyecto. Agua para todos, en su momento, mi barrio, ¿no es cierto?, mi techo, lo que fuera. Y en el gobierno local o regional también pasa el mismo fenómeno, ¿no es cierto? Hay proyectos, programas, actividades presupuestales, unidades ejecutoras. Técnicamente no son organismos, son órganos. Una persona puede estar, vamos a poner el ejemplo real, en un espacio físico homogéneo. Puede haber una persona que trabaje para el ministerio, puede haber una persona que trabaje para el proyecto, puede haber una persona que trabaje para otro tipo de actividad. Y jurídicamente hablando, el que trabaja para el ministerio es distinto al que trabaja para el proyecto, para el programa, etcétera, etcétera. ¿Qué fenómeno está aconteciendo ahí? Que en el Perú, pues, hay órganos que por ficción jurídica califican como entidades. Y ustedes dirán, ¿tiene algún efecto práctico esto? Sí, es la diferencia que hay entre órgano y organismo. El órgano es parte de algo, el organismo es un sujeto, es una composición unitaria. Una procuraduría, ¿es un órgano o un organismo? Es un órgano. La entidad es el organismo, que es el que tiene personalidad jurídica. Vamos a ponerlo así. El gobierno regional, el gobierno local, la municipalidad tal o cual, ese es un organismo. Pero la oficina de asesoría jurídica de la municipalidad, del gobierno regional, del ministerio, ¿es un órgano o un organismo? Es un órgano. Pero ¿qué ocurre en el Perú? Pasa de todo. En el Perú, lo que hemos generado es una ficción jurídica donde los órganos, para efectos legales, califican como organismos y en consecuencia son entidades. Entonces, un programa, técnicamente, jurídicamente hablando, es distinto de otra entidad. Entonces, el programa X es distinto al gobierno local, es distinto al gobierno regional, porque para efectos legales, la ley ha dicho que el programa, el proyecto, etcétera, no es lo mismo que la propia municipalidad, que el propio gobierno regional, que el propio ministerio. Entonces, físicamente en un ministerio pueden convivir proyectos y programas. En el Ministerio del Interior tenemos 28, 29 unidades ejecutoras y técnicamente, jurídicamente hablando, son distintas al ministerio. La policía no es el ministerio. Dentro de la policía tenemos, por ejemplo, a distintas unidades dentro de la policía, distintas direcciones. La DIRPOL, por ejemplo, de Policía Carreteras, es una unidad distinta en términos de entidad a la policía. La Divice para secuestro, distinta. La DISCAME para armas, bueno, ahora es una entidad. ¿Se dan cuenta? No es exactamente lo mismo. El órgano no es lo mismo que el organismo. Entonces, hay muchos proyectos, programas, unidades ejecutoras, actividades presupuestales que reciben asignación de recursos. Inclusive proyectos, programas que tienen un plazo finito para funcionar, no son indefinidos. Terminan el proyecto, terminan la actividad, y mucha gente dice, ¿a quién le reclamo algo? Si ya no existe la entidad. ¿Se dan cuenta? No le pueden reclamar en rigor al ministerio, al gobierno local o regional, porque no. Están inscritos a él, pero no son él.
la misma entidad. Entonces, ¿qué efecto práctico que tiene que un proyecto, un programa sea entidad? Muchos efectos prácticos. Tiene, para empezar, un RUC distinto. Son instancias. Tienen régimen laboral distinto. Tienen personal distinto. Tienen patrimonio distinto, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y eso lo dice la ley. Entonces, una de las reformas que ojalá se haga en las próximas semanas o meses con el nuevo gobierno es esto. Decir, señores, hoy por hoy solamente debería haber proyectos, programas, actividades presupuestales, unidades ejecutoras y reconocer como entidades solo aquellos que tengan personalidad jurídica. No podemos tener, vamos a decirlo así, sujetos de derecho que sean técnicamente órganos y no organismos. Ese es el problema que tenemos. En el Perú, el concepto de entidad hoy día está tan manoseado, tan manipulado, que nos vamos a encontrar a entidades con o sin personalidad jurídica. Vamos a encontrarnos a entidades que son órganos y a entidades que son organismos. Entonces, el concepto jurídicamente hablando que aplica es que las entidades deben ser organismos dotados de personalidad jurídica. ¿Se dan cuenta? De responsabilidad, de control, no ficciones jurídicas como las que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Es la realidad. Un tercer tema es el caso de las personas jurídicas que actúan en régimen de gestión directa prestando servicios públicos. Lo voy a poner como ejemplo. En el Perú, como producto de los procesos de privatización, ¿qué ha pasado? De los 90 en adelante tenemos que el Estado ya no hace todo lo que tenía que hacer de forma directa. Lo histórico ha sido que en un régimen de gestión directa el Estado sea el titular de la actividad y el que preste al mismo tiempo el servicio. Y para eso lo hacían primero los ministerios, después las empresas u otras formas de organización. ¿Qué ha ocurrido de los 90 en adelante? El Estado sigue siendo titular de la actividad, no puede dejar de serlo, pero ya no es el que presta efectivamente el servicio. Miremos a nuestro alrededor, luz, ¿no es cierto? Teléfono, bueno, agua es un ejemplo que no pinta, pero en otros conjuntos de actividades, quien presta el servicio, ¿quién es? Un particular. Pero cualquier particular no puede prestar el servicio porque planta su bandera y dice, aquí estoy. Tiene que prestar ese servicio, normalmente el servicio público, al amparo de un título habilitante, así se llama. Ese título habilitante en el Perú puede ser de 4 tipos: concesión, permiso, licencia, autorización. El título habilitante más utilizado, ¿cuál ha sido? La concesión. Entonces tenemos en el ámbito de los servicios públicos, sobre todo domiciliarios, tenemos a empresas de servicio de telefonía, de luz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, estas empresas actúan, jurídicamente hablando, en un régimen que se denomina de gestión indirecta. La gestión directa era el Estado titular y prestador de servicio al mismo tiempo. Electroperú, Electrolino, lo que sea, PAN, ¿no es cierto? La gestión indirecta es la siguiente: el Estado sigue siendo el titular, pero hoy día el servicio lo presta un particular. Entonces surge Telefónica, Claro, etcétera, etcétera, Luz del Sur, del Norte y las eléctricas en provincias, ¿no? Cada cual según su área geográfica de distribución. Las empresas concesionarias entonces surgen como consecuencia de un procedimiento de selección. Se les otorga la calificación de concesionarias, luego celebran sus contratos de concesión a determinado plazo, ¿no es cierto? Y bajo determinados esquemas de contratación, que son ajenos a la ley de contratación, está claro decirlo. Se produce entonces una dualidad de actuación. El Estado celebra un contrato macro con la empresa del servicio, con Telefónica, con Luz del Sur, con el Norte, con las eléctricas en provincias, ¿no es cierto? Las que sean aplicables, con las fueran aplicables en otros servicios. Pero adicionalmente, la empresa concesionaria celebra contratos individuales con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ustedes operan su celular, pero tienen una relación contractual directa
con la empresa que les preste el servicio. Igual en sus casas, ¿no es cierto? El recibo de electricidad les llega por el nombre de la empresa. Y así, con mucha gama de servicios. Se produce entonces una doble vinculación. Estado con empresa concesionaria, concesionarios con usuarios. ¿No es cierto? ¿Qué dice la ley? Para que vean que la ley se equivoca también. Para efectos de la presente ley se considerará como parte de la administración pública con el concepto jurídico de entidad. ¿Quiénes? Las empresas que prestan servicios públicos. Entonces yo me pregunto, y como decía algún político antiguo, y yo me respondo, tomado con autorismo, ¿se acuerdan? ¿Eso quiere decir, acaso, que Telefónica, Claro, la línea telefónica de su preferencia, o en el caso de electricidad, lo que fuera, forman parte de la administración pública? ¿Son administración pública? Creo que nadie en su sano juicio va a decir que las personas que trabajan en Telefónica, en Udesur, lo que fuera, son parte de la administración pública, y mucho menos dirán que son administración pública. Pero la ley, ¿qué dice? O sea, yo quiero leerles la ley para que no digan que estoy inventando, que los estoy sorprendiendo. La ley, ¿qué dice? La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Y dice, para los fines de esta ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública, o sea, que son administración pública. ¿Quiénes? 8, inciso octavo. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Entonces, si no digerimos la forma de aplicación de esta norma, la conclusión puede ser la siguiente. Telefónica forma parte de la administración pública, ¿no es cierto? Y lo dice la ley. Entonces, si lo dice la ley, que diga que una empresa forma parte de la administración pública tiene algunas consecuencias prácticas. Las personas que trabajan ahí son o no funcionarios públicos, son o no responsables por el ejercicio de su función pública. Están sujetos a topes en su remuneración, son sujetos activos de peculado, de todos los delitos propios del funcionario público. La Contraloría puede ingresar a estas empresas del Estado. El OCE tiene que regular sus contrataciones. Si cometen inconductas funcionales, tienen que ir a servir, tienen que ir a todas las instancias pertinentes en materia de control. Las decisiones de la Telefónica, de la empresa prestadora, etcétera, van a contencioso administrativo, entonces, ¿no es cierto? Porque son decisiones administrativas, donde una parte es el Estado. O sea, la consecuencia lógica de esto debería ser que todo el instrumental jurídico que es propio, ¿no es cierto?, de la actuación administrativa, también se les aplique a estos señores, a estas empresas, a estos funcionarios. Entonces, todo sería Estado. Entonces, ¿qué pasó? Estaba con fiebre, estaba con resaca el legislador, ¿qué pasó acá? Esto merece, pues, una explicación, ¿no es cierto? Porque la ley dice esto, y la realidad nos demuestra que no actúan así, ¿no es cierto? Entonces, algo está pasando. Señores, dentro de las cosas que tenemos que reformar en la ley está esto. La ley quiso decir algo, pero no lo dijo bien, pues. Y ahí somos culpables, varios no estamos metidos en esto. Dijo, para los fines de la presente ley, para los fines de la presente ley, no deben llevar a entender que estas empresas son entidades públicas. Lo que ha querido decir el legislador, y de repente no lo dijo bien, es que se les aplica la ley, pero no es que son parte de la administración pública, señores. Y si no se dijo bien, bueno, hay que decirlo, pues, ¿no es cierto? Para que esta duda, para que este esquema de interpretación sea absolutamente claro, ¿cierto? O sea, esta es la forma en que debemos entender la aplicación de la ley. Porque ustedes dirán, pero este es un ejercicio teórico, el señor Martín viene acá a sorprendernos a las 11 de la mañana, decidiendo contarnos cuentos chinos, ¿no es cierto? No, señores, esto mal digerido, mal interpretado, puede tener otras consecuencias. Y les voy a poner ejemplos simples y silvestres
comunes que nos pueden pasar a todos y cada uno para ver si esto tiene o no un efecto práctico. Cualquiera de nosotros podría tener el día de mañana un problema de facturación, ¿no es cierto? Hay gente que le tiene cariño al teléfono y forma parte de su cuerpo. Hay otra gente que lo utilizamos para cosas importantes, ¿no es cierto? Entonces cada cual usa el aparato como estima conveniente. Pero independientemente del uso que le otorguemos al aparato, se presentan problemas. Podemos tener problemas de servicio, acuérdense del terremoto, ¿no? Donde los aparatos no funcionaron, o podemos tener problemas, Dios no quiera, de facturación. Yo he tenido casos en que he defendido a personas, por ejemplo, como cualquiera de nosotros, que un mes le llegó un recibo del teléfono por 5.000 soles, digo, y el señor era un viudo que no tenía mayor uso de teléfono. El segundo mes le llegó el teléfono por 50.000 soles y el siguiente por 87.000. Le digo, ¿qué pasó acá? Si yo de las justas hablo. Entonces, palabras más, palabras menos, se detectó que había unas personas inescrupulosas que lo habían, ¿cómo se llama en términos telefónicos? Más que clonado, habían hecho uso de un servicio que algunos caballeros seguramente estarán al día. Servicios estos de llamadas eróticas, ¿ya? Estas famosas frases, llámame, si te sientes solo, llámame, ¿no es cierto? Y en total, el tema había pasado de que le habían utilizado su línea, ¿ya? Y efectivamente le salía estos servicios. Entonces el señor iba a reclamar, la señorita que lo atendía le dijeron, el señor es medio raro, servicios de valor añadido se llaman, ¿no? Servicios eróticos, atiéndanlo de lejos, ¿no es cierto? Factura de 5.000, 30.000, entonces habían utilizado debidamente su línea. Pero el tema, más allá de lo anecdótico, que puede ser un tema que le pase a cualquiera, un tema de facturación o de calidad, era, vamos a ponernos en el esquema del procedimiento. Primera instancia, ¿dónde reclaman? Ante la propia empresa. Normalmente nadie tiene éxito en la empresa, ¿no es cierto? Espíritu de cuerpo, ¿no es cierto? Entonces,